Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Yo soy Elena y en el video de hoy te comparto esta receta de galletas de Red Velvet con chispas de chocolate que son deliciosas. Estas galletas de Red Velvet o también galletas de terciopelo rojo, que suena medio raro, pero bueno, así sería en español. Estas galletas están deliciosas, además que son unas galletas ideales para vender porque están súper bonitas, pero lo mejor es que están deliciosas. Entonces, para ver la receta, vamos a empezar con el video. En el video anterior de las galletas de chispas de chocolate, me dejaron un montón de saludos y de comentarios diciéndome desde dónde me ven. Ya vamos a hacer un video especial para responderles todos sus comentarios porque la verdad fueron muchísimos y estoy sorprendida de que aparte de México, o sea, hay gente de muchísimos países. Entonces no te olvides dejarme aquí abajo desde dónde me estás viendo. Las galletas de Red Velvet son perfectas para Navidad, son las galletas perfectas para San Valentín. De hecho, las galletas de Red Velvet yo pienso que son perfectas en todo momento y una de las ventajas principales es que las puedes hacer para vender. Entonces, como vi que les gustó mucho la receta de galletas con chispas de chocolate y nueces, y es por eso que pensamos ahora incluir una nueva serie de galletas para negocio o que sean las galletas perfectas para que puedas ganar dinero vendiendo galletas. Así que siento que estoy diciendo mucho galletas de Red Velvet o galletas Red Velvet, pero bueno, pues es que este video se llama galletas de Red Velvet, por eso estoy diciéndolo mucho. Estas galletas tienen trocitos de chocolate, yo le puse trocitos rojos y también blancos, pero pues tú puedes ponerle de los que tengas. Entonces vamos a empezar con la receta. Como son de Red Velvet, lo primero que voy a hacer es poner en un recipiente una cucharada de leche con media cucharadita de vinagre. Esto se puede hacer con limón, con vinagre de manzana o yo estoy usando vinagre blanco de alcohol de caña. Y en otros videos me han preguntado que si la leche se va a cortar o que si esto, ¿qué le pasa? Esto así va para la receta, queda perfecto. De verdad, confía en mí y sí, obviamente la leche se va a cortar completamente por el efecto del vinagre, pero está súper bien, no te preocupes, esto lo reservamos un momentito aparte y ahora vamos a hacer la mezcla de nuestros ingredientes secos. Es harina, el cacao en polvo o cocoa, polvo para hornear, bicarbonato y la sal. Te voy a poner las cantidades en cucharaditas de, por ejemplo, del polvo para hornear y del bicarbonato, pero también te las voy a poner en gramos para que tengas las medidas exactas que yo estoy usando. El pasarlos por un colador nos ayuda para que no se formen grumos y se separen un poquito de esas pelotitas que se hacen a causa de la humedad. Entonces ahora lo único que voy a hacer es mezclarlo para que todo se quede bien incorporado y sea más fácil de unirse cuando hacemos la mezcla de todos los ingredientes. Y ahora voy a juntar todos mis ingredientes líquidos aquí donde tengo la leche y esto pues es para que se incorporen mejor. Entonces voy a poner el huevo, la vainilla y los voy a mezclar. Si quieres también puedes agregar aquí el colorante rojo, yo no lo voy a hacer en este momento, lo voy a agregar después acá con la mezcla. El chocolate que yo voy a usar es chocolate blanco y lo voy a combinar con estas chispas de colores. Aquí tengo 200 gramos y aquí 100 gramos. Básicamente, bueno, no sé si sepan, pero el chocolate de colores es lo mismo que el chocolate blanco, simplemente está teñido. Y realmente es que el chocolate blanco no es chocolate, se hace a base de la manteca de cacao. Yo lo conseguí en esta presentación, pero hay muchas presentaciones, hay como este y hay otro que está como en medio de los dos. Hay muchas presentaciones, entonces como este está muy grande, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar en trocitos, lo voy a picar y lo voy a agregar. Si no consigues chocolate de este o si a ti no te gusta el chocolate blanco, puedes usar chocolate con leche.
Este yo lo compré en tiendas de materias primas y bueno, cuando no los consigo en las tiendas de materias primas, lo que hago es que lo compro por internet. Aquí abajo te voy a dejar algunos enlaces donde puedes conseguirlo por internet si no lo consigues en tu ciudad. Entonces vamos a empezar a batir. Voy a poner en la batidora mantequilla y azúcar a cremar. Todas las recetas yo muchas veces las he hecho de galletas con batidora de mano, incluso algunas recetas las he hecho a mano. Por aquí te voy a dejar alguna receta de esas que ya he hecho de galletas sin necesidad de usar batidora. Sin embargo, pues yo las hago en la batidora porque tengo que hacer más recetas y grabar y editar, entonces para mí es más rápido hacerlo en esta, pero lo puedes hacer con batidora de mano o con esta, ¿ok? Entonces, la temperatura de la mantequilla tiene que ser fría. Y no olvides raspar bien las paredes del tazón para bajar toda esta masita que se quedó y se pueda incorporar bien con el resto de ingredientes que vamos a ir agregando. Y ahora voy a ir incorporando aquí la mezcla que tengo de ingredientes secos, alternándola con esta otra mezcla de ingredientes líquidos. Vamos a batir un momento, la verdad es que no se tiene que batir muchísimo, se puede hacer con una batidora de mano y al final voy a agregar el chocolate. Voy a agregar el colorante. Te recomiendo que uses colorantes en pasta o en gel. Yo voy a usar un colorante en gel. Ya tengo la masa hecha, voy a agregar las chispas, pero voy a reservar un poquito para ponerle encima como decoración y que se noten más. Con esta cantidad de masa a mí me salieron 10 galletas de 95 gramos y bueno, eso depende más o menos de cuánto chocolate hayas separado para la decoración final. Y ahora las voy a llevar a congelar. Yo las voy a dejar congelando toda la noche para hornearlas mañana. Y de hecho ese es como un súper deli tip que te paso. Si tú sabes que vas a tener como alguna reunión o no sé, una tarde de café con alguna persona, puedes hacer eso de congelar la masa de las galletas, las guardas en una bolsita así hermética, las dejas en el congelador y ya las tienes listas para hornear justo, no sé, una hora antes de que lleguen tus invitados o 2 horas antes para que tengas tiempo a que toda tu casa huela a galleta, se enfríen y vas a quedar divinamente. Pero pues para congelarlas no hay ningún problema si las ponemos todas juntas. De hecho yo las voy a hacer así. Las voy a poner juntas para llevar a congelar y ya nada más le voy a poner un plástico film encima. Después de toda la noche en el congelador, bueno, de hecho yo las dejé más o menos unas 16 horas en el congelador. Con que las dejes toda la noche es suficiente. Sí, ya pasó toda una noche. Otra vez, de hecho hay muchas recetas que me toma como hasta unos 2 o 3 días grabarlas, así que por favor comparte los videos, dale like, suscríbete, con eso me ayudas muchísimo. Y bueno, ahora ya las voy a llevar a hornear. Tengo el horno precalentándose a 180 grados centígrados y las voy a dejar ahí aproximadamente unos 25 minutos o 22, dependiendo, ahorita te pongo el tiempo exacto que duraron en mi horno.
Si es la primera vez que vas a hornear o si vas empezando a hornear galletas, lo que yo te recomiendo es que empieces horneando de una galleta, tomes el tiempo que tarda en tu horno y para que tengas como una idea más aproximada, porque cambia mucho dependiendo del horno que estés usando. Otro de los factores por el que también puede cambiar el tiempo en el horno no es lo mismo que pongas solamente una galleta a que pongas una bandeja con 10 galletas. Entonces, bueno, pues más o menos en cuanto tú tengas ya el dato de cuánto tarda exactamente en tu horno, vas a tener así como toda la referencia. Y en este momento se me está ocurriendo que podría hacer como videos o un video explicando como todas las dudas respecto a las galletas, o de repente me dejan muchas dudas en los comentarios. No sé, escríbeme aquí abajo si te gustaría que hiciera como ese tipo de videos respondiendo dudas o pasándote los tips o las cosas que yo conozco, dándote datos, deli tips, etcétera. Entonces, bueno, ahora las voy a llevar a hornear. Ahorita te pongo el tiempo exacto que tardó aquí en mi horno. Por la cantidad de masa que tengo aquí y bueno, por la cantidad de mantequilla que llevan, todas las galletas dentro del horno se expanden, entonces es súper importante que nunca pongas tus galletas así todas juntas, como te lo conté ya en el video pasado donde hicimos las galletas de chispas de chocolate, las clásicas, están deliciosas. Si todavía no has visto ese video, no te lo pierdas, te lo voy a poner por acá y también aquí abajo en la descripción. Entonces, bueno, pues eso que te contaba, tienes que ponerlas separadas porque se expanden, y si no las separas, lo que te va a pasar es que se expanden y te van a salir todas pegadas. Entonces, para que sean bonitas, debes de ponerlas así separadas. Si tú quieres, le puedes poner más trocitos de chocolate encima para que luzcan más, y cuando están recién salidas del horno, el calor que tienen todavía hacen que el chocolate se funda, entonces no se va a caer esta decoración. Recién salidas del horno, recuerda que es importante que no las muevas de la bandejita, déjalas enfriar unos 10 o 15 minutos, puede que todavía esté tibia, pero ya no están súper calientes. Y ahora sí ya las puedes dejar enfriar, de preferencia en una rejilla, hasta que se enfríen completamente. Estas galletas quedan deliciosas y como son unas galletas para vender, aquí te voy a mostrar algunas opciones de cómo puedes presentarlas para los clientes, o si quieres hacer como galletas para cafetería. Estas galletas la verdad es que son ideales como si quieres emprender tu propio negocio de galletas. De hecho, voy a seguir haciendo recetas de galletas, así es que déjame en los comentarios qué tipo de galletas te gustan a ti. O sea, si te gustan las galletas suavecitas, galletas crujientes, no sé, los sabores con chispas, déjame en los comentarios cuál es tu galleta favorita, porque la voy a tener en cuenta para las nuevas recetas que te voy a estar mostrando. De hecho, todas obviamente son galletas nivel delicia, galletas súper delichu. Así es que déjamelo aquí abajo en los comentarios para ir armando nuestra nueva serie de Gana Dinero Vendiendo Galletas. Espero que este video te haya gustado mucho. Recuerda que si haces esta receta puedes enviarme tu foto por cualquiera de mis redes sociales. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia, pero yo me llamo Elena. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.